Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Bueno, voy a invitarles que tomemos la lectura de la palabra y ya enseguida, mi hermano, presento mis saludos, pues aprovechando que están allí en pie. Vamos a abrir la escritura en Judas capítulo 1, el verso 6. Judas capítulo 1, el verso 6. Dice la palabra de Dios así. Creo que no hay mucho que buscar, ya que solamente hay un capítulo, ahí lo ubican facilito. Judas capítulo 1, el versículo 6. Dice la palabra de Dios así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amén. Le repito nuevamente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amén. Gloria al Señor. Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Bueno, les saludo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Quiero saludar de una forma especial al pastor Rodolfo. Le agradezco ese bonito gesto de siempre tener los brazos abiertos pues para recibirnos aquí en este lugar, y de verdad que pues como él dijo, a veces vengo a hacer algunas diligencias aquí a Manizales y bueno, Dios permite que se abra esta puerta para venir a compartir la palabra de Dios, hermano, y para mí es un gran honor servir a Dios, así que esto es una bendición para mí poder estar con ustedes en esta hora. Entonces saludo a mi pastor Rodolfo, a su familia, Nelson. Nelson hoy estuvo conmigo ayudándome con las diligencias todo el día, sacó el rato, yo le agradezco por eso, porque no cualquiera lo hace. Dios lo bendiga, mijo. Yo muchas gracias. Saludo a los hermanos que están hoy aquí sirviendo en la música. Dios los bendiga, hermana Yasmín, Dios le bendiga. Hermana Paola y el hermano Juan Carlos, Dios les bendiga. Ya algunos los voy distinguiendo por ahí más cercanos. Bueno, mis hermanos, decía mi pastor, vengo en compañía del hermano Jorge, de allí de Las Margaritas, y es una bendición, hermano. No estamos en otra iglesia, sino que somos un solo pueblo en Cristo, amén. Por eso nos sentimos en casa, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar pues en materia en esta hora, mis hermanos, y vamos a escuchar la palabra de Dios. Quiero compartir el mensaje de la palabra del Señor bajo un título. Tal vez usted no lo va a entender al comienzo, pero a raíz de escuchar el mensaje le va a encontrar sentido. El título del mensaje es Pero a mí sí. ¿Cómo es? Pero a mí sí. Dígalo una vez más. ¿Cómo es? Eso, pero a mí sí. Gloria al Señor Jesús. Bueno, sabe que mi pastor ahorita mencionaba algo mientras ministraba y él decía: los ángeles en este momento están adorando al Señor juntamente con nosotros. Y yo quiero hablarle un poquito de ese tema. A veces pasamos por alto algunos puntos ahí en la Biblia que es bueno mirarlos, analizarlos, porque por algo el Señor nos habla acerca de esas realidades espirituales como son las entidades celestiales, en este caso los ángeles, y que tienen una función y tienen un propósito en el proceso de la obra celestial, de la obra de Dios. Y aunque aquí en la iglesia tenemos claro que aquí no adoramos los ángeles, pero sabemos que existen, ¿cierto? Que son reales. Y yo quiero que miremos algunas cositas hoy acerca de este tema. Cuando hablamos de ángeles, hermano, los hay de varios tipos. La Biblia habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y ellos cumplen cada uno una función diferente. Hay unas jerarquías, dice mi pastor, donde Dios ha delegado unas autoridades, unas funciones sobre ellos, pero en términos generales, ya voy a especificar de pronto punto por punto, pero hablando en términos generales, siempre se ha visto a los ángeles como los ejecutores
de los juicios de Dios, casi siempre en mensajeros y ejecutores de los juicios de Dios. Cada vez que Dios iba a hacer caer su ira de alguna manera sobre una nación, casi siempre había la intervención de un ser espiritual como estos. Cuando vamos a mirar de qué naturaleza son, la palabra de Dios lo dice. En Hebreos capítulo 1, el verso 7, dice: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus. Ahí nos está revelando la naturaleza de esos seres. Pero ¿por qué le hago mención a esto? Porque quiero que me empiece a entender algo. De entrada, si los ángeles son seres espirituales, nosotros tenemos que saber que son seres sobrenaturales. Usted y yo, como seres humanos, ¿somos naturales o sobrenaturales? Somos seres naturales, ¿cierto? Hacemos parte de la dimensión natural, estamos en este plano terrenal, así que podríamos decir y empezar a analizar esta noche que en alguna manera esos seres son superiores al ser humano, y quiero que empecemos a mirar eso. Y le decía acerca de algunas jerarquías, de algunos tipos que presenta el Señor en función a este, digámoslo así, este panorama celestial. El Señor, cuando habla de los querubines, la palabra de Dios no es muy enfática en decirnos qué son o qué hacen, pero podemos en contexto de ver cuando el Señor los menciona o cuando aparecen en la Escritura, casi siempre los querubines aparecieron siendo intermediarios entre la exclusividad de la presencia de Dios y el hombre. Le voy a poner un ejemplo. En el huerto del Edén, cuando el ser humano perdió la oportunidad de estar en la presencia de Dios, que murió espiritualmente y se rompió la relación entre Dios y el hombre, inmediatamente fueron desterrados del huerto, y el Señor puso un querubín con una espada encendida que rodeaba el huerto para que el ser humano no tuviese acceso nuevamente a ese lugar que representaba el lugar donde se había forjado la relación original entre Dios y el hombre. También allá en el tabernáculo, donde estaba ese artefacto que yo sé que el pastor les ha predicado de esto, que se llamaba el arca del pacto, encima de ese cajón, por llamarlo de alguna forma, había una placa de oro que se le llamaba el propiciatorio, y encima del propiciatorio habían dos querubines. Siempre era esa intermediación entre los hombres y Dios, como por decirlo de alguna forma, era el circuito cerrado de la seguridad privada de Dios. Quiere decir que cuando un ser humano intentaba entrar descaradamente o pretendía acercarse a Dios, siempre se tendría que encontrar con la barrera de los querubines protectores, porque eran los que defendían la exclusividad de la presencia sobrenatural de Dios. Yo quiero que usted me vaya entendiendo esto, porque a medida que avance le quiero explicar algo. También cuando hablamos de los serafines ya los ubica la Escritura específicamente en contexto a la adoración. Ejemplo de esto, Isaías capítulo 6, donde habla de la visión que está teniendo el profeta el día que fue llamado, y donde él ve querubines que ¿qué están haciendo? Están proclamando una frase, ¿cierto? Ellos dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. La Biblia dice que tienen 6 alas, que con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Eso de cubrir el rostro y cubrir los pies tiene que ver con un acto de humillación y de darle reconocimiento al único y merecedor de toda gloria y de toda honra. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Aleluya. La palabra de Dios también habla muy poco, casi que es un misterio, de otra jerarquía que se le conoce como los arcángeles. No solamente la Biblia habla de arcángel cuando menciona al arcángel Miguel, y cuando habla del llamamiento de la iglesia, que dice Dios mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, perdón, y con trompeta de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? Son las únicas 2 veces que la Biblia lo menciona. Pero la palabra arcángel tiene que ver con una jerarquía superior. Se entiende por el contexto bíblico que es un ángel que tiene a su
a su disposición, por decirlo así, o bajo su dominio, otro grupo de ángeles. Es un ángel superior, por decirlo así. Normalmente lo vemos siendo ejecutor, como empecé diciendo, de los juicios de Dios, donde Dios los mandaba para unas tareas específicas. Y le menciono todo esto porque yo quiero que usted se haga una idea de la especialidad que son estos seres. Que no estamos hablando de cualquier personaje de fantasía, sino que los ángeles son unos seres muy especialmente creados por Dios para un objetivo específico. Y bueno, entender que en muchos sentidos superiores a nosotros. Nada más en naturaleza son superiores, son seres sobrenaturales y nosotros somos seres naturales. La prueba de esto también lo tiene la Escritura. Dice Salmos capítulo 8 que aunque el texto es un texto profético acerca de Jesús, está hablando acerca del estado humano de Jesús, o sea que tiene que ver con nosotros. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Ahí lo está aclarando la palabra. Entonces, hermano, y si quisiéramos encontrar más pruebas de esta realidad bíblica, no hay sino que mirar lo que hacen. La palabra de Dios cuenta que un solo ángel tiene la capacidad de matar, de destruir 185,000 hombres. Eso lo dice la Escritura. Un solo ángel. O sea que si nos fuéramos a comparar en alguna manera a ellos, pues tendríamos que reconocer que están muy por encima de nosotros. Pero cuando yo estaba estudiando este tema, había algo que empezaba a albergar como una inquietud en mí. Si Dios tiene querubines para guardar la exclusividad de su presencia, porque se rompió la relación entre Dios y el hombre, porque Dios buscó la manera de restaurar ese vínculo, y hoy por hoy esta iglesia tiene entrada libre al trono de la gracia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo hacemos culto, así hayan querubines, ellos tienen que abrir paso, porque la iglesia quiere tener relación con Dios, porque la iglesia quiere entrar a la presencia de Dios. Dios nos permitió, discúlpeme la expresión, interferir o avanzar por encima de su seguridad privada. Aún los querubines abren paso cuando la iglesia pide pista para entrar a la presencia de Dios. También pensaba yo, si los serafines fueron creados exclusivamente para adorar a Dios, ahorita lo decía el pastor, en esta hora hay ángeles adorando juntamente con nosotros. Eso es cierto. A veces suena frase de cajón, a veces parece que lo que se dice desde este púlpito es simplemente algo que podríamos pensar como para emocionar o para que suene bonito. No, hermano, aquí cuando decimos algo, aquí predicamos y anunciamos la verdad que está en la Escritura, y la palabra de Dios dice que allá todo el tiempo los ángeles le dicen santo, 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 aleluya, y esta iglesia se le une y le dice santo, 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 aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Únase a los ángeles hoy y adore a Dios. Entonces, si tiene unos seres especializados en adoración, yo creo, ahorita escuchaba yo, estaban los que saben de música, saben que aquí cantan bonito porque hacen primera, hacen segunda, y eso suena con una armonía especial. Y yo me disfruto la alabanza aquí en Manizales, en la iglesia de Versalles, cuando vengo, porque el único que canta los coros allá en Las Margaritas soy yo, zurrungueando con la guitarra y ahí a los trancazos, como quien dice. Yo me disfruto, pero aunque el pastor Rodolfo canta muy bien, el hermano Nelson le hace armonía excelente, yo creo que ninguno de nosotros se podría comparar a la voz de los serafines. Estoy seguro de eso. Son especialistas en adoración. Adoran a Dios incluso desde antes de la fundación de este mundo. Desde antes de que se hiciesen los cimientos de la tierra, ya en el cielo habían ángeles que lo adoraban, sin defecto, sin tacha, sin falla alguna, sin desafinación alguna. Entonces pensaba yo, si tenía seres especiales para esa labor,
¿Por qué Dios se buscó la forma? Tuvo el afán, por decirlo de alguna manera, de hacerse de un pueblo que invocara su nombre, de un pueblo que le aplaudiera, de un pueblo que le cantara, de un pueblo que le diera la gloria. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. ¿Para qué? ¿Para qué? Isaías 43, el verso 7 reafirma lo que le estoy diciendo. El Señor a través del profeta dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y yo los hice. Y también dice la escritura: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor Jesús. A Dios le plació. Y yo intentaba pensar en eso. No hay manera de igualar la adoración de los ángeles, pero es que también hay que ponerle sentido a algo. En cierto modo, nuestra inferioridad le permite a Dios darse un gusto especial con nosotros que no lo haya en los ángeles. Y le voy a decir cuál es. Eso lo empecé a analizar yo, viendo todas las habilidades que tienen estos seres. Si los ángeles aplauden a Dios, hermano, los ángeles no se cansan. Ellos son seres sobrenaturales. Por eso dice que constantemente le pueden decir santo, 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 sin detenerse, porque ellos no sufren de las debilidades humanas que tenemos usted y yo. Así que hay un valor agregado en la adoración de la iglesia de Versalles. ¿Sabe cuál es? Porque aunque tenemos enfermedades, aunque tenemos debilidad, aunque a veces nos flaquea la fe, encontramos motivos para decirle santo, aleluya, santo. Aunque siempre tenemos que lidiar con la debilidad humana, ay, el Señor se place cuando alguien saca fuerza de su interior para adorarlo, aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso a Él en esta hora. Gloria a Dios. Así que, hermano, el asunto es ese. ¿Por qué? Pero es que Dios como que ha tenido una especialidad para con este pueblo, y yo hoy no pretendo darle el motivo, porque eso es un misterio. Es más, entender por qué Cristo murió en la cruz por usted y por mí, no hay manera de decir por qué, porque eso no tiene sentido. Ni usted ni yo valíamos la pena. No lo valíamos. Así que no podemos encontrar una respuesta. Pero ¿sabe qué es lo que quiero llegar con esto? Quiero decirle, hermano, que Dios ha encontrado una especialidad con este pueblo. Mire, incluso para hablarle de los arcángeles tengo que mencionarle algo. El pueblo de Israel, cuando sea reunido de los 4 ángulos de la tierra para que el pueblo sea otra vez traído delante de la presencia de Dios, dice que Él va a mandar a sus ángeles para reunir a todo su pueblo, al pueblo de Israel. Pero sabe que para levantar a esta iglesia no va a ser así. Aunque hay arcángeles, Él se va a dar una prioridad con este pueblo, porque dice: Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aleluya. Lo va a hacer por usted y lo va a hacer por mí. No se va a valer de arcángeles. No le va a decir a Miguel: Miguel, vaya y busque a mi iglesia. ¿Sabe que cuando quieren buscarle falsas doctrinas a esto, quieren decir ahí: no, es que ese es un arcángel? No, es que mi Dios se manifiesta de muchas maneras. A eso se le conoce como una teofanía. Él mismo, con voz de mando y con voz como de arcángel, vendrá por su iglesia. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Ahora, ¿a qué quería llegar con esto? Para que usted vea hasta qué grado el Señor le plació tener una especialidad con usted y tener una especialidad conmigo.
Le leí al iniciar Judas capítulo 1 verso 6 que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles, un grupo de ángeles en específico, se equivocó con Dios. Se cometió el primer pecado que tuvo lugar allá en el reino celestial, y ese pecado se llamó la rebeldía. La rebelión se empezó a engendrar en el corazón de aquel querubín protector, y se levantó contra Dios, y por no guardar su dignidad perdieron su propia morada, dice. Y Dios los guardó en moradas, en prisiones eternas, dice la palabra. Pero ¿sabe cuál es el sentido de esto, iglesia? Hebreos capítulo 2 verso 14 le muestra a usted la especialidad que Dios tiene con esta iglesia. Le voy a pedir que escuche muy atentamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo quiero decirle algo, usted hoy va a entender también cuál es una de las incomodidades del enemigo con nosotros. El enemigo nos tiene celos, el enemigo nos tiene envidia, porque Dios hizo algo con esta iglesia que no hizo aún ni con los ángeles. Escuche. Y así librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que decidió socorrer a la descendencia de Abraham. Ahora sí le digo lo del título: a los ángeles no los socorrió, pero a mí sí, aleluya. A los ángeles no les dio oportunidad, pero a mí sí, aleluya. Póngase en pie en esta hora y dele ese aplauso al Señor Jesús. Dele ese aplauso a Jesús en esta hora. Dios tiene una especialidad con usted. Mira, esta noche aquí hay amigos. Amigo, yo le hago una pregunta: ¿será que usted es superior a los ángeles? No. Iglesia de Versalles, le pregunto: ¿será que ustedes son superiores a los ángeles? No, la Biblia dice que nos hizo poco menores, pero por una razón que no entendemos. Por eso le dije, el propósito del mensaje no es decirle por qué, porque eso es un milagro. Los milagros no tienen explicación. El propósito de este mensaje es que usted entienda que Dios le ha dado una prioridad a este pueblo. Dios le ha dado una especialidad a esta iglesia que ni aún a los ángeles del cielo le dio. Los ángeles no guardaron su dignidad, y Dios, sin mediar palabra, emitió juicio sobre ellos. Escuche, pero los seres humanos no guardaron su dignidad, y Dios, en vez de emitir juicio inmediatamente, los ángeles tuvieron que presenciar que en el cielo se empezó a fabricar un plan de salvación. Tenerse que dar cuenta que el Dios de la gloria habría de despojarse de su trono para venir a la tierra hecho semejante a los hombres. Yo creo que tal vez algún ángel dijo: oiga, ¿por qué? ¿Qué tienen los hombres? ¿Qué tiene la humanidad? Si esos ángeles estuvieran aquí, no les podría responder, porque hasta el sol de hoy yo mismo me hago esa pregunta: ¿qué tengo yo? ¿Qué viste en mí? Porque soy poco menor a los ángeles. Y sabe que eso es una de las incomodidades de Satanás. Él sabe que él perdió su oportunidad, y para él no hubo socorro, para él no hubo auxilio. Y el diablo no puede con la idea de que unos seres hechos poco menores a los ángeles
por alguna razón hayamos alcanzado misericordia. El diablo no puede con esa realidad, amigo y hermano, y por eso el diablo hace lo que está a su alcance para oprimir a este pueblo, hace lo que está a su alcance para que usted retroceda. Por eso el diablo quiere hacer que usted pierda la salvación que el Señor le ha dado, porque como él sabe que usted tiene oportunidad, él se niega a la idea de aceptar que usted tenga oportunidad y él no. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, podemos proclamarle al mundo, al diablo y a sus demonios, que aunque Dios no socorrió a los ángeles, a mí sí, a mí sí, a mí sí. Oh, y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Deles alabanza al Señor en esta noche, glorifique su nombre. Él no tiene necesidad. Allá en el cielo lo adoran los ángeles. El que tiene necesidad de adorarlo es usted. Amén. Yo quiero terminar haciendo una oración. A terminada esta oración me dan un minutico. Voy a darles un anuncio. Señor Jesús y Padre Celestial, te agradecemos por esta preciosa palabra, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, el que dirige, Señor, el vaso que has traído en esta noche. Tú sabes de qué hay necesidad en la iglesia, Señor Jesucristo. Tú sabes qué necesitamos, Señor, y gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor Jesús, a través del hermano Brian, el pastor que nos acompañó en esta noche. Te pedimos que nos permitas, Señor, ser mejores cada día más, y que esta música, esta adoración, estos cánticos que te dedicamos cada vez sean más hermosos, porque vienen acompañados con más corazón. En tu nombre santo.
Amén y amén. Bueno, tomen asiento un momentico para anunciarles que este lunes estamos invitando a todos los jóvenes hermanos que nos quieran acompañar. Vamos a estar en una caminata especial este día lunes festivo. Vamos a tener una caminata especial en la casa de nuestro hermano Dairo, de la hermana Diana. Es por el Tablazo, bajo Tablazo. Allí vamos a estar. Vamos a salir el día lunes desde acá, desde las 9 a.m. Así que esperamos a todos los que nos quieran acompañar a esta caminata. Vamos a tener un rico y delicioso sancocho allí en este lugar donde vamos a estar. Así que invitamos a toda la juventud y los hermanos que nos quieran acompañar a esta caminata el lunes. Dios les bendiga y con un gloria a Dios quedamos despedidos. Gloria a Dios. Salude a su hermano y al amigo que vino esta noche.